OpenAI ha publicado su nuevo modelo de ChatGPT, el modelo 4.5. En este vídeo vamos a ver qué tal funciona este modelo, a ver si es capaz de programar una estrategia de trading para MetaTrader 5 mejor que sus antecesores. Anteriormente ya probamos ChatGPT 4o y ChatGPT o3 y estos fueron capaces de programar una estrategia, si bien con algunos errores. Ahora vamos a ver qué tal nos funciona este nuevo modelo, a ver si está a la altura, a ver si lo supera. Si te interesa, quédate, lo vemos enseguida. Ya estoy en ChatGPT y aquí ya tengo seleccionado el modelo 4.5. Este modelo por el momento solo está disponible para los usuarios del plan Plus, pero estoy seguro de que muy pronto también lo tendréis disponible en el plan gratuito con una limitación de tokens, que es como está actualmente el 4o. Básicamente podéis utilizarlo gratuitamente, el 4o, pero tenéis un límite de uso temporal, un límite de tokens que podéis utilizar a cada hora o a cada día y que se va regenerando con el tiempo conforme lo vais utilizando o no lo vais utilizando. Pues imagino que el 4.5 también lo tendréis disponible en el gratuito con una limitación de tokens. En cualquier caso, aquí ya tengo seleccionado el 4.5 y ahora vamos a ver cuál es la estrategia que vamos a programar. Para ello vamos a ir aquí a MetaTrader. Este es un backtest de un bot previo que ya probamos en el canal. No sé si era el de DeepSeek o el de Qwen, pero bueno, la estrategia es esta. Fijaos que lo que hace esta estrategia es buscar reversiones a la media y las identifica utilizando unas bandas de Bollinger. Cuando el precio cierra por encima de la banda superior, es entonces cuando nosotros entramos en una venta, y cuando el precio revierte a su media móvil de los mismos periodos que la banda de Bollinger, en este caso es de 20 periodos, entonces cerramos esa venta y nada más, simplemente cerramos la venta. Entraremos en una compra cuando se dé el caso opuesto, cuando el precio cierre por debajo de la banda inferior. Cuando el precio cierra por debajo de la banda inferior, como en este caso, entonces entramos en compra y cerraremos la compra cuando el precio haya revertido a su media móvil, que en este caso pues es en este punto de aquí. Esta vela ya cierra por encima de la media móvil central, que es la banda central de las bandas de Bollinger, es lo mismo. Así que cerramos la compra y ya estaría. Esta es la estrategia, es muy simple y es perfecta para ser automatizada con una IA, ¿vale? Vamos a ver cuál es el prompt. Aquí tengo el prompt, voy a copiarlo ya todo. Este prompt lo tenéis disponible en el primer vídeo que inicia la serie de vídeos que tiene por fin averiguar cuál es la mejor IA para programar estrategias. También tengo algún vídeo que estamos programando con IA una estrategia distinta, que no son las bandas de Bollinger, en concreto una de regresión lineal. Así que si te interesa también ver ejemplos distintos, ahí tienes ese otro vídeo. Pero yo voy a seguir con esta investigación porque quiero saber cuál es la mejor IA para programar estrategias de trading. Muy bien, pues vamos a darle prompt aquí y se lo damos, se lo enviamos. Vale, pues esto ya ha acabado. Aquí fijaos que ChatGPT me ha abierto el Canva de programación, ¿vale? Y este Canva pues nos es muy útil para poder trabajar sobre él. Pidiéndole aquí cualquier cosa, nos editará este Canva. Y si seleccionamos alguna parte, podemos pedirle a ChatGPT específicamente sobre esta parte y así también podemos hacerle trabajar sobre esta parte más localizada. Es muy útil, puede ir muy bien para agilizar el proceso de programación, pero nosotros tenemos nuestro entorno de desarrollo de MetaTrader y ese entorno está más optimizado para programar en MQL5, en el lenguaje de MetaTrader 5, así que yo me lo voy a llevar todo allí y vamos a programar desde ahí o a revisar el código desde ahí, mejor dicho. Por cierto, si queréis cerrar esto, lo podéis cerrar desde aquí y aquí podéis seguir dando los prompts de forma normal. Vámonos a MetaEditor, este es el entorno de desarrollo de MetaTrader, vamos a crear un nuevo bot. Y aquí lo vamos a llamar GenAI ChatGPT 4.5 VBMR. Estupendo, muy bien. Siguiente, finalizar. Vamos a borrar toda esta parte y nos quedamos con solo la cabecera. La cabecera esta va a ser lo que se muestre en el programa cuando lo adjuntamos al gráfico, más bien cuando abrimos el programa, ¿vale? Se va a mostrar su información del copyright, la URL y la versión del programa. Y aquí he copiado ya el... Vale, esto aquí ¿qué es? Amigo. Vale, creo que tiene errores. Porque me está utilizando aquí esto de... ¿Esto se lo ha inventado?
Ah, no, esto debe ser una variable. Ah, están aquí. Vale, nada, nada. Aún no he dicho nada. Vamos a compilar primero y dejarle que procese todo el código. Vale, cuidado, ¿eh? Cuidado que ha compilado a la primera. Así a priori parece que no tiene ningún error de lógica, el código es correcto, lo cual es muy bueno, ¿vale? Ya nos está diciendo que no ha cometido ningún error de esos que cometieron sus antecesores, las versiones previas, los modelos previos, de que utilizaban funciones que no existían, se las inventaban directamente o las cogían del lenguaje MQL4, que es un lenguaje diferente que no tienen las mismas funciones. Hay una gran parte común, ¿vale? Pero no todo es lo mismo. Pues las versiones previas de ChatGPT cometían esos errores y este modelo no los ha cometido, ¿vale? Todo lo que ha utilizado existe. Y aquí fijaos que también nos está creando el indicador de las bandas de Bollinger, su manejador, de forma correcta. Primero crea el manejador, además lo ha creado pasándole las variables correctas en sus sitios, ¿vale? Fijaos que lo ha hecho bien. Y una vez tiene este manejador, entonces ya lo va a utilizar para obtener valores de las bandas de Bollinger. Y un error frecuente que cometían los otros modelos era utilizar el buffer incorrecto a la hora de obtener valores. Los buffers es donde se almacenan los valores de estos indicadores y nosotros nos los descargamos aquí a las variables que tenemos en nuestro programa. Pues modelos previos utilizaban buffers incorrectos y en el array que nosotros teníamos para almacenar, por ejemplo, valores de la banda central, pues nos acabábamos descargando valores de la banda superior o de la banda inferior de otra, en fin. Pues aquí vamos a ver esta parte de aquí, a ver si también nos la está haciendo mal o la está haciendo bien. Para ello hemos de identificar el número del buffer, aquí nos está utilizando el buffer 0 y fijaos que el buffer 0 lo está utilizando para descargar datos en el array de la banda superior, pero el buffer 0, según ya vimos, es el de la banda central. Así que aquí ya tenemos otro error, que es el mismo error que han estado cometiendo todas las versiones previas de ChatGPT. ¡No! A ver si algún día nos hacen bien esto. Vale, lo que voy a hacer, fijaos, voy a darle esto y le voy a preguntar si es correcto, ¿vale? A ver si tiene la respuesta, porque muchas veces lo que estoy viendo es que las IAs realmente tienen la respuesta, pero por algún motivo pues nos lo hacen mal cuando nosotros le damos el prompt. Y le voy a preguntar, ¿es correcto? Directamente. No quiero ser muy técnico con mis preguntas en los prompts porque quiero que esto sea algo que puede hacer cualquiera, básicamente. Fijaos. 0 para banda superior. Pero esto es incorrecto, ¿vale? Es incorrecto, el 0 no es el de la banda superior. Esto, si queréis verlo bien, lo podéis ver aquí, ¿vale? Os venís aquí, ponéis el cursor aquí encima y help, MQL5 reference. 0 es la banda central, es la baseline, y 1 es la superior. Le voy a dar esto y así ya sí que me lo va a corregir, porque aquí creo que me lo estará haciendo mal. Me ha cambiado un poco la comprobación de errores, pero eso no era lo que me preocupaba. Creo que posiblemente las dos que ha hecho estén bien. Le voy a dar esto de aquí y a ver si ahora entiende cómo van los manejadores. Vale, ahora sí que ha rectificado. La cuestión es, ¿conocía la IA, conocía ChatGPT esto o no lo conocía? Obviamente si se lo damos, pues sí que lo va a hacer bien, pero si no se lo damos, pues me quedan mis dudas, ¿vale? Vamos a copiar esto y aquí creo que pues ChatGPT ha vuelto a cometer el mismo error que sus antecesores. Así que reemplazamos toda esta parte. Vale. Y a ver qué más. Empezamos a descargar desde la vela 1 y descargamos dos valores. Esto es un poco raro. Luego que me estás utilizando el de la 1. O sea, en realidad está utilizando el de la 2. Esto es otro error. Aún no he adjuntado el experto a gráfico, ya estoy viendo errores. Pero fijaos, estos errores son los peores, porque no vais a ver ningún error aquí y sin embargo hay errores en el código, ¿vale? Y pues hay que estar muy atento para ver estos errores. A ver si esto es lo que me había dicho ChatGPT antes. A ver, no me lo ha cambiado. No.
Buah, pues este error es difícil de explicar. Es difícil de explicar este error, ¿eh? De explicarle a ChatGPT. Porque esto si lo ejecutáis en MetaTrader, ya verás, lo voy a ejecutar en MetaTrader. Puede ser un poco difícil. Le puedes decir, primero tienes que ser capaz de identificar que está utilizando los valores de las bandas de Bollinger que no son los correctos, que son justo los que se corresponden a la vela anterior. Y una vez lo haces es a ver cómo se lo explico. Eso puede ser un poco difícil. A ver, mira, este es el nuevo bot que hemos creado, el que hemos compilado, porque ha compilado bien. Vale. Y a ver si podemos ver ese error. Vale, creo que está funcionando bien. Creo que lo está haciendo bien. A ver, para revisarlo mejor, realmente tendríamos que ir mirando, cotejando los valores ahí en la ventana de datos de la izquierda, ¿vale? Que el precio esté por encima del valor de cada banda, pero eso puede ser bastante más lento. La cuestión es, creo que lo está haciendo bien. ¿Vale? Creo que lo está haciendo bien. Creo que esto ya está. ¿Y por qué esto está funcionando bien? Pues muy posiblemente se deba a que esto de aquí, a que estos arrays no están formatados en modo serie. Por lo tanto, se descargan los valores en el orden inverso a cómo se nos están descargando los precios. Es un poquito complejo de explicar, pero bueno, lo ha hecho así la IA. No creo que sea la solución, digamos, más lógica, al menos desde mi punto de vista, pero también funciona, ¿vale? Empieza a descargar desde los valores del indicador de la posición 1 y descarga dos valores y dado que los arrays no están en modo serie, los está descargando en orden inverso. Y bueno, pues aquí está almacenando los valores en estas otras variables. Aquí compruebas las posiciones que tenemos abiertas y aquí ya procede a enviar órdenes para cerrar o para comprar. Muy bien, pues nada, el código es correcto. La verdad es que lo ha hecho bien prácticamente a la primera, ¿vale? Solo ha tenido de error esta parte de aquí de los manejadores, lo cual es bastante bueno, ¿vale? Bastante impresionante. Creo que ChatGPT 4.5 está por encima de sus predecesores, ¿vale? Creo que sí que ha hecho un mejor trabajo. Únicamente ha tenido un error con esto de los buffers, pero es el mismo error que han estado cometiendo todos y solo ha sido este que es muy fácil de corregir. Así que nada, estoy bastante satisfecho con el nuevo modelo de 4.5. Creo que va a ser el que utilice a partir de ahora en lugar de 4o. Normalmente cuando me ayudo de la IA para programar vengo utilizando ChatGPT 4o, pero visto lo visto creo que me moveré al modelo 4.5. Hay otras muchas IAs que hemos traído al canal y hay algunas que funcionan excepcionalmente bien como DeepSeek, pero yo personalmente por el momento sigo utilizando ChatGPT. Creo que ya es por la comodidad de uso y porque al final si tú sabes programar, ChatGPT ya te va a hacer un trabajo excepcional, ¿vale? Va a cometer muy poquitos errores y de hecho rara vez comete errores. Creo que lo más difícil para la IA para programar es cuando se le pide un asesor experto, así de sopetón, ¿vale? Que te lo haga entero, ya que son bastantes cosas a tener en cuenta. Si tú le vas pidiendo cosas más pequeñas, entonces la IA suele funcionar mejor y no suele cometer errores. Y ChatGPT ya es un modelo excelente, ya es una IA excelente para esto. Muy bien, pues este es el bot que nos ha programado ChatGPT 4.5. Si miramos los resultados del backtest, vemos un profit de 664, 1.04 de profit factor y 1291 operaciones. Y el gráfico, pues aquí tenemos el gráfico que ha obtenido este bot, que pues es muy similar a todos los que ya estamos viendo porque estamos pidiendo que nos programe el mismo bot que estamos obteniendo en esta serie de vídeos, ¿vale? Las otras IAs también están programando este bot y pues como es lógico todas están obteniendo resultados muy similares. Muy bien, pues esto ha sido todo por este vídeo, espero que te haya gustado, no olvides dejarnos tus comentarios abajo de qué te ha parecido, si estás utilizando ChatGPT 4o o si ya tienes acceso al 4.5 y lo has estado utilizando también. Cuéntame tus impresiones a ver si realmente te está funcionando mejor que los modelos anteriores.
Esto ha sido todo por este vídeo. Si te ha gustado, déjanos un like, coméntalo, suscríbete, nos vemos en los mercados.